En la primavera de 1943, la situación para los ejércitos alemanes era sumamente comprometida. Se había hundido el frente del desierto. Rommel había perdido. Sus carros de combate estaban diseminados por las dunas de Túnez, de Libia y de tantos sitios, de tantos parajes donde habían curtido batalla los hombres del Afrika Korps. Por su parte, en el frente oriental, el desastre de Stalingrado había sumido en la desesperación a muchísimos generales alemanes. Más de 26 divisiones se habían perdido, más de 260.000 hombres irrecuperables para nuevos y futuros combates. Había que tomar una decisión, y rápida, tenía que ser muy rápida. En la primavera todavía se pensaba en la victoria de Alemania, pero el 13 de julio, una frase del gran general Horch, el gran general alemán Horch, llamado por sus hombres papá, una frase lo definió todo. Horch le dijo al gran estratega alemán, Erich von Manstein, le dijo: hasta ahora hemos combatido a campesinos mal organizados, pero estos campesinos ya son soldados, han aprendido de nosotros el arte de la guerra. Se refería a los hombres del ejército rojo soviético. En efecto, las pérdidas de Stalingrado habían sido muchas, cuantiosísimas, valiosísimas, pero quedaban generales, quedaban todavía efectivos, todavía había divisiones Panzer operativas, había que presentar batalla, y Adolfo Hitler resolvió presentar combate. Un pequeño promontorio, una pequeña protuberancia en el terreno, una península aislada en el frente. Lo que iba a ser la Operación Ciudadela. Nos referimos al perímetro que rodeaba la ciudad de Kursk. En el año 1943, Kursk tenía 140.000 habitantes. Y ese perímetro abarcaba una extensión parecida a lo que puede ser Castilla y León y Galicia juntas. Ahí se iba a librar la batalla más decisiva de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en el frente oriental. Desde entonces, la Unión Soviética tomaría la iniciativa. No fue un intercambio de peones, como se dijo en su día, no. Fue algo más que eso. Los blindados que perdieron los alemanes en Kursk, los aviones que perdieron los alemanes en Kursk, ya no se volverían a recuperar. Desde entonces, los alemanes retrocederían. Desde entonces, los alemanes empezaron a olfatear el fin de la guerra, y no sería propicio para ellos. Hitler necesitaba un gesto. Una vez caído Stalingrado, necesitaba un gesto. Tenía que animar a sus aliados. Los rumanos, los húngaros, los italianos estaban muy desmoralizados. También Hitler tenía una secreta ambición, y es que la de que quería que Turquía se incorporara al esfuerzo bélico alemán. Esos millones de turcos eran muy necesarios para asumir las cuantiosas bajas que estaban sufriendo los alemanes. Hitler decide dar el golpe decisivo en Kursk. En esa operación Ciudadela todo se iba a decidir. Kursk se encuentra a unos 530 kilómetros de Moscú. Si se conseguía tomar la posición de Kursk, pronto se podría resolver el conflicto en Oriente. Lo iban a intentar, y en consecuencia llamó a sus mejores generales. En Kursk se iban a poner en liza las mejores unidades de combate de toda la guerra. Ahí van a estar en combate, por ejemplo, las divisiones Panzer de la Waffen-SS. Por ejemplo, iban a entrar las mejores unidades blindadas de los soviéticos, con sus famosos T-34, que tan buen resultado estaban dando, esos tanques medios, pero también los pesados, los KV-1. Había que utilizar lo mejor, porque era el momento más decisivo, era el momento vibrante de toda la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes llevaban 3 años en guerra y habían tenido muchísimas pérdidas, pero los rusos tenían todavía muchas más. Hitler convoca a sus generales, les reúne y les entrega las órdenes. Hay que avanzar, hay que lanzar una ofensiva gigantesca sobre Kursk. Desgraciadamente para el alto Estado Mayor alemán, la noticia no se queda solo en esos muros. Los servicios secretos soviéticos trabajan ardorosamente para averiguar qué está intuyendo el enemigo, qué quiere hacer el enemigo. El nombre clave Lucy es importantísimo en todo esto. Desde Suiza recibe un mensaje. Un espía infiltrado en el mismísimo cuadro de mando alemán le comunica las intenciones de Adolfo Hitler.
Se va a lanzar una ofensiva de primavera sobre Kursk, sobre la protuberancia de Kursk. La noticia llega a Stalin. Stalin comienza a tomar medidas. Todo se va a litigar en Kursk. Desde entonces se preparan inmensos preparativos, inmensas estrategias para surtir de todos los efectivos posibles a esa península de Kursk. Desde principios de año, cuando comienza el deshielo, vagones y vagones, filas inmensas de vagones van hasta Kursk. Se habla de hasta 500.000 de vagones de tren, los que surtieron de contingentes, de material, a Kursk. Stalin no quería perder. Stalin estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y en consecuencia se albergó en la idea de sus mejores generales. Georgy Zhukov, el mejor general de la Segunda Guerra Mundial. Aquel que nunca perdió un combate. Aquel que jamás arriesgó en una batalla. Siempre que entraba en combate Georgy Zhukov entraba con el doble de efectivos que el enemigo. Y eso, a pesar de las enormes bajas, le dio pingües beneficios. Los rusos, efectivamente, habían aprendido la lección. Las ofensivas alemanas del 41 y el 42 les habían adiestrado, les habían curtido. Millones de bajas les había costado eso a los soviéticos. Pero llegaban los materiales, los envíos de material del bloque occidental. Esa famosa ley de préstamo y arriendo. Tanques, aviones, tecnología sobre todo. Los tanques ya eran muy buenos, los T-34, los KV-1, los Churchill británicos que también operaban en la zona. En cuanto a aviones, los Ilyushin, los Yak-9 mejorados. Había una inmensidad en cuanto a efectivos, en cuanto a material, que iba a deslumbrar a cualquier enemigo que se opusiera a ellos. Los alemanes tenían una misión en Kursk, y es adentrarse unos 250 kilómetros hasta estabilizar las líneas. Y en esos 250 kilómetros, los soviéticos, advertidos de la presunta ofensiva alemana, establecieron 8 líneas defensivas. Y en esas 8 líneas, parapetadas estaban más de 64 divisiones. Y eso era mucho, muchísimo. Por si fuera poco, cuerpos de ejército, auténticos cuerpos de ejército de blindados soviéticos, se empezaban a situar en la zona. ¿Qué tenían ante esto los alemanes? Pues tenían lo mejor, la flor y nata de su ejército. 2 Luftflotten enteras, unos 1.800 aviones de combate. Ahí estaban los Heinkel 111, los Junker 88, los Junker 87, los Stuka, los famosos Stuka, que realizarían en Kursk sus últimas actuaciones en grupo. Pero también estaban los formidables Focke-Wulf 190, los Messerschmitt Bf 109. Los mejores aviones y los mejores carros, los Tiger, que ya estaban operativos un año antes. Los Tiger eran inmensas muebles de 50 toneladas, con una capacidad de tiro tremenda, un blindaje extremo. Y custodiando a los Tiger, los famosos Panzer, los MK3, MK4 y los novísimos MK5. Apoyando a estos, toda suerte de carros y de blindajes. Ahí estaban, por ejemplo, los Ferdinand, que era una especie de carro de combate con una torreta fija. Cientos de carros de combate. Hasta 6.000 blindados se llegaron a concentrar en el perímetro de Kursk. Ninguno de los dos contendientes quería perder. Centenares de aviones, centenares de carros de combate, centenares de cañones, miles y miles de hombres, todos determinados a la victoria. Nos acercamos al 4 de julio del año 1943. Una patrulla de zapadores se encontraba desminando un terreno. Otra patrulla de soldados soviéticos captura a los alemanes. Los alemanes hablan, cantan, temen por su vida, confiesan que la ofensiva está preparada y que al día siguiente se lanzará a determinada hora, a las 5:30 de la mañana. Los soviéticos estaban más que preparados. Sitúan en línea una inmensa formación de artillería, cañones, lanzadores Katyushka, todo lo que tenían está en primera línea. Una hora antes de la ofensiva alemana, los soviéticos inician